resucitan, Pablo, es un invento, ¿sí? Ya se murió y se terminó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis, ¿qué cosa? ¿Ves? En vuestros pecados. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, todavía nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Estaríamos bajo condenación. Estamos en pecado todavía. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdidos en nuestros pecados. No habría salida, no habría salvación. Estaríamos aquí en la iglesia perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque Él dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Romanos 4:25, resucitados para nuestra justificación, muertos por nuestros pecados, ¿sí? Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Claro, si vos dormir en la Biblia acerca de los creyentes habla de morir, aquellos que murieron físicamente. Sí, si los que murieron físicamente pusieron su fe en Cristo, perecieron también, porque era una fe sobre una mentira, por lo cual terminaron ahí también, ¿sí? En sus pecados. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si realmente esperamos en un Cristo que no resucitó, si nuestra esperanza está puesta en un Cristo que está muerto, somos las personas más dignas de lástima. Somos unos pobres tipos, unas pobres personas, unos pobres hombres. Porque si Cristo no resucitó, qué triste lo nuestro, ¿no? Tanto esfuerzo ahí. ¿A quién orás? Si Él no resucitó, si Él está ahí. Qué triste eso. Y aún seguimos en nuestros pecados. Aún estamos bajo juicio. Qué terrible si Él no hubiera resucitado. Por eso Él resucitó. Versículo 20. Mas ahora, ¿ves cómo dice el apóstol Pablo? Mas ahora ha resucitado de los muertos. ¿Sí? ¿Por qué habla tanto este énfasis el apóstol Pablo? Porque si Cristo no resucitó y esa idea se metía dentro de la iglesia, ¿cómo iban a estar los hermanos? ¿Cómo iban a estar los creyentes? ¿Dónde iba a estar tu esperanza? Porque nuestra esperanza está en un Cristo vivo, hermano. Yo no le oro a un Cristo que está muerto. Yo no hablo a aquel que está en la tumba. Yo le oro a un Cristo que tiene vida, que resucitó y que tiene poder. Amén. Él tiene poder, así como dice el poder de la resurrección que lo levanta de los muertos, ese mismo poder se manifiesta en aquellos que han creído en Él. Por lo cual nuestra oración no es una oración en un Cristo muerto, sino una oración está puesta en un Cristo vivo que tiene poder para levantarte, para sostenerte, que tiene poder para abrir lo que el hombre no puede abrir, que tiene poder para guardarte cada día, que tiene poder para preservar tu alma, para que cuando se termine el tiempo en este mundo, las puertas del cielo se abran y Él cumpla su palabra porque Él es fiel y puedas estar con Él por toda la eternidad, en una vida nueva, en un cuerpo nuevo, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, eternamente. Amén. Es el poder de Dios que cada día te levanta con expectativa, que cada día te levanta con fe. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no lo puedo hacer, pero Él sí puede. Yo no tengo el poder, pero Él lo tiene todo. Yo no sé cómo, pero Él sabe. Yo no sé cuándo, pero Él tiene el tiempo en sus manos y Él lo controla todo. Venga y cambia la mirada, la balanza se pone de su lado. Usted se levanta con la bandera de la fe y empieza a transitar en un nuevo camino de fe, de bendición, de victoria, donde el mundo sigue su camino de muerte, pero usted empieza a ascender en el camino de vida, este camino que dice la Biblia que lo conduce al cielo eterno con el Señor. Ese es el Cristo vivo, ¿ves? Por eso no sé quién compartió ayer las palabras de Pedro, la esperanza viva. Marta, 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, Cristo nuestra esperanza viva. ¿Por qué viva? Porque Él resucitó. ¿Por qué Él está viva? ¿Cuál era el problema de los discípulos cuando el Señor fue crucificado en esa cruz? Dijeron, bueno, acá se acabó todo. Uno se fue a pecar, el otro se fue por allá. Se acabó, qué bueno era el Señor. Tantas cosas lindas decía, cómo sanaba, pero bueno, se terminó ahí, ¿ves? Y Cristo les dijo a ellos, miren que yo voy a resucitar, y se olvidaron las palabras, lo que el Señor le había hablado. Le había hablado, todas las escrituras hablan de mí. Yo voy a resucitar, y se olvidaron, hermano. Y muchas veces también nosotros parece que tenemos una fe muerta, ¿verdad? En un Cristo muerto, porque cuando vos bajás los brazos estás diciendo mi Cristo no puede. Cuando vos te rendís estás diciendo
puede. Cuando vos retrocedes, estás diciendo, Dios ya no puede hacer nada por mí. Y ahí es donde el enemigo empieza a trabajar en nosotros. Y empieza a obrar de tal manera que te quiere detener. Pero tu fe, tu fundamento, no está puesto en un Cristo muerto. No está puesta tu fe en alguien que tiene buenas intenciones. Sino tu fe está puesta en el Hijo de Dios que bajó del cielo, que entregó su vida, derramó su sangre como el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo, resucitó al tercer día. Y todo aquel que le cree se convierte en un hijo de Dios, le perdona los pecados, le da la vida eterna. Y dice que ahora Dios camina con nosotros, ahora Dios pelea por nosotros. Y Pablo se atrevió a decir en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no lo dará también con Él? Me lo dio a Él, y si me lo dio a Él, ¿cómo no me va a dar también todas las cosas que necesito? Dice que los gentiles, los que no tienen a Dios, se afanan por las cosas de este mundo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿De qué me voy a vestir? Y a veces los cristianos parecen iguales. Pero dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Él lo sabe. Él sabe lo que te falta. Él sabe lo que necesitas. Y en el capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. El contexto, ¿de qué está hablando? Las necesidades de la vida. Cuando dice, y todas las demás cosas, la necesidad de alimento para el cuerpo. ¿Quién te dio el cuerpo? Dios te dio el cuerpo y no te va a dar el alimento. ¿Sí? Necesitamos el alimento para el cuerpo. Si Dios me dio el cuerpo, Dios no me va a dar el alimento. No me dará un vestido, la ropa a Dios para que vista este cuerpo que Él me dio. Y Jesús dice, no aprendieron nada. Diga, no aprendimos nada. Y aparece una lección que el Señor da, que es la lección de la naturaleza. Y el Señor, mire qué lindo que es el Señor, ¿no? Porque el Señor nos enseña tan simple es el Señor. A veces hay predicas, hermano, uno no entiende nada. Amén, gloria a Dios. Uno se va y dice, ¿qué habrá querido decir? Qué difícil esas cosas. Y el Señor es tan simple, ¿no? Y los agarra a los discípulos, como buen maestro que es, el mejor maestro de todos, y le dice, miren, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Observar. Porque a veces miramos, pero no observamos. ¿Sí? Miramos, pero no observamos. Escuchamos, pero no oímos. Amén. Y él dijo, miren, observen. Cuando la Biblia dice, miren, observen, se presten atención. Y en el culto tenés que prestar atención. Porque Dios te habla. No tenés que pensar en otra cosa. Olvídate lo que quedó en casa, olvídate de lo que tenés que hacer, olvídate el horario, presta atención. Porque las palabras de Dios pueden salvar tu vida. Una palabra de Dios puede salvarte de una mala decisión. Presta atención. Y dice, observen. ¿Qué tenemos que observar? Dice, miren las aves de los cielos. Miren las aves de los cielos. Que nadie se ocupa de ellas, ¿verdad? Pero dice, miren cómo están. Miren qué bien alimentadas están. ¿Quién las alimenta? Vuestro Padre que está en los cielos alimenta a las aves del cielo. Y después dice, miren las flores del campo, ¿no? Los lirios del valle que no trabajan ni hilan, y sin embargo Dios los vistió, o sea, habla del vestido con toda esa gloria. Dice, mayor que la gloria de Salomón. Y si Dios se ocupa de las aves, empiecen a mirar la creación, cómo Dios guarda. Si Dios se ocupa de las flores del campo que dice que hoy son, Dios que están lindas hoy, y al otro día están todas marchitas. Y Dios se ocupa de eso. Dice, ¿cómo no se va a ocupar de vosotros? ¿Cómo no se va a ocupar de nosotros? Que somos mucho más valiosos de un pajarito, de una flor. Amén. ¿Qué te pasó? Y ahí vos, amén, amén, y esa comunión con el Señor, amén, y ahí el Señor obra y se nos revela a nuestras vidas. Pero hermano, qué bueno es entender que nuestra fe está fundamentada en ¿qué? En un Cristo vivo,
Es el fundamento del cristiano. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Y Él promete todo lo que dice en su palabra para mí, que lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Si yo le pido a Mahoma, ¿qué va a hacer por mí? Nada. Yo le pido a Confucio, ¿qué va a hacer Confucio? Nada, si los huesos... No están muertos los huesos, ya sé que están muertos los huesos. El otro día dije que los huesos estaban muertos. Están los huesos ahí hechos polvo, hermano. ¿Qué le va a hacer usted? Nada le va a hacer. El único que puede hacer algo es Dios. El único que puede hacer algo es el Jesucristo que nos lleva al cielo. Y sabe que es tan importante la resurrección. Mire, yo no iba a predicar esto, tengo otro mensaje, pero es bueno entender cuál es el fundamento de nuestra fe. Y hay evidencias en la Biblia acerca de la resurrección, como les dije, el Señor apareció. Pero hay una evidencia muy clara. El cuerpo del Señor desapareció, no está en la tumba. Esa es la primera evidencia. Si realmente Cristo hubiera muerto, los primeros que hubieran hecho los romanos, o primero los judíos, hubieran agarrado el cuerpo de Jesús y que hubieran hecho. Todo lo que predican es mentira, todo lo que dicen es mentira, acá está el cuerpo del Señor. Pero nunca encontraron el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor realmente desapareció. Bueno, pero quizás lo robaron los ladrones. Sí, pero dice que lo único que encontraron en el sepulcro de Jesús, ¿qué fue? La túnica, los lienzos. Y sabe que hoy quizás dice, bueno, una túnica, un lienzo, pero en el tiempo del Señor, esa túnica y esos lienzos eran muy valiosos y salían muy caros. Y si hubieran robado los ladrones, ¿qué se van a llevar el cuerpo? O se hubieran llevado las túnicas y los lienzos, que realmente que las telas en aquel tiempo eran muy valiosas, muy valiosas. ¿Sí? Se hubieran robado, así que los ladrones seguramente no fueron. ¿Sí? Los romanos tampoco fueron. Porque había soldados ahí en la puerta del sepulcro donde una roca lo cubría, y sabe que si el cuerpo desaparecía, la orden era que ellos iban a morir. Los judíos menos. Los discípulos del Señor, y yo no creo. ¿Usted cree que los discípulos robaron el cuerpo? ¿Por qué no? Porque nadie daría su vida por... ¿Quién va a entregar su vida por una mentira, verdad? Bueno, vamos a robar el cuerpo del Señor, pobre, él dijo que iba a resucitar, pero bueno, nosotros ahí vamos a hacer y sacarlo y vamos a decir, pero hermano, después de eso vino la persecución, todos los que se hacían creyentes. ¿Usted piensa que ellos iban realmente a entregar su vida por una mentira? ¿Quién arriesgaría su vida por algo que no es real, verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, yo tampoco voy a resucitar, yo tampoco voy al cielo, lo único que me espera es el sufrimiento y la tumba, ¿verdad? Seguramente jamás hubiera entregado mi vida. Sin embargo, ellos arriesgaron su vida por causa de su fe. ¿Por qué? Porque realmente no vieron al Señor resucitar. Sus vidas fueron totalmente transformadas, porque el Cristo resucitado transforma las vidas. ¿Qué vemos en Pedro? Tan conocido, ¿verdad? Para ponerlo como ejemplo. Antes de la muerte del Señor, ¿qué vemos un Pedro? Un Pedro que dice, yo, Señor, voy a dar mi vida por ti. En el momento que Jesús es tomado, sí, y tomado como prisionero, y Pedro lo va siguiendo, en el momento más difícil que hizo Pedro, lo negó 3 veces. Tuvo miedo Pedro. Pero luego de la resurrección de Jesús, ¿cómo lo vemos a Pedro? Vemos un Pedro valiente, vemos un Pedro predicando el mensaje, vemos un Pedro en la cárcel y no le importa nada, vemos un Pedro que cobró nuevo valor, un Pedro totalmente diferente. Y hermano, eso es lo que hace el Cristo resucitado. Él transforma nuestras vidas, así como te transformó a vos, así como me transformó a mí. Podemos dar evidencia de que realmente Cristo ha resucitado. ¿Sabe por qué? El mayor testimonio es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Él me ha transformado a mí, Él me ha cambiado a mí. Antes era una persona depresiva que bajaba los brazos, que me enojaba, que peleaba, que hacía cuantas cosas, que no tenía esperanza. Pero ahora soy una persona de fe, soy una persona nueva, soy una persona que ama, soy una persona que cree, una persona que está dispuesta aún a dar testimonio de su fe hasta las últimas consecuencias. El poder de Dios. Ayer una hermana agarró un paquete de cigarrillos y dijo, yo lo tiro en el nombre de Jesús. Y lo tiró y lo arrojó.
Porque solo lo puede hacer Dios eso. Dios rompe las cadenas que nos atan, las cadenas del pecado, las cadenas de los vicios. Eso es lo que hace el Cristo resucitado. Él transforma nuestras vidas. Y realmente estos hombres fueron transformados. El cuerpo no está. Hombres que arriesgaron su vida por su fe. Hombres que dieron testimonio de que lo han visto realmente. Y no solo, hermano, esos hombres. No solo aquellos que participaron. Poneme 1 Corintios 15, del versículos 3 y 4. ¿Vale? Porque Dios dice que cuando es un versículo lo repitas porque no escuchan. Está Alicia con Elizabeth. Bueno. Que lo repita porque quizá lo que hablas se escucha, pero los versículos Vamos. están anotados. Perfecto. ¿Pusiste? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Porque las Escrituras daban testimonio de que el Mesías iba a venir, Isaías 53, y Él iba a morir por nuestros pecados. Y el versículo 4 dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios no sabe de la palabra lo dijo y Él lo cumplió. Y el versículo 5 dice, y que apareció, ¿ves? Y que apareció a Cefa. ¿Quién es Cefa? Pedro. Y después ¿a quién? A los 12 también. ¿Y qué más dice el versículo 6? Y después, vio cómo empieza a detallar, se le apareció a Pedro, pero también se le apareció a otro. Y luego dice, y se le apareció a más de 500 hermanos y estaban todos juntos. Es como que el Señor se aparece acá ahora. Y usted empieza a dar testimonio por todo el mundo. No, pará, que no está en la tumba. Él resucitó. ¿Qué resucitó? No, yo lo vi. ¿Vos lo viste? ¿Habrá sido una alucinación? No, pero Jimena también lo vio. No, pero me parece que Jimena tuvo una noche complicada. No, pero Alejandra también lo vio. Alejandra que viene de Chimbote con los problemas. No, pero vino Javier, bajó la revisería, entró al templo y ahí el Señor apareció. Él resucitó. ¿Y qué más? No, pero lo tocamos también. ¿Y qué más? Y comió con nosotros el Señor. Pudimos verlo. ¿Y qué más? Y apareció Tomás, que era el incrédulo. Y el Señor lo agarró y dijo, bueno, Tomás, ya que no creéis, tocame vos también. Pero más bienaventurados son los que no me vieron ni creyeron. Vos porque me viste, creíste. Pero más bienaventurados son quienes, cada uno de nosotros, a quien amamos sin haberlo visto, pero creemos. Y esa fe Dios la honra y Dios abrió tu corazón y Él se metió en tu vida. Y ahora sos una persona nueva y ahora sos un hijo de Dios. Y ahora tu vida tiene un propósito y tiene un sentido. Apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales... ¿Cómo me gusta cada palabra de la Biblia, no? Muchos viven. Otros ya durmieron, ¿no? Porque el creyente no muere, dice duerme. Lo que duerme es su cuerpo. Su alma va a la presencia del Señor. Y un día el Señor va a resucitar ese cuerpo, un cuerpo nuevo. ¿Amén? Por eso el cuerpo que va a dormir, va a descansar. Pero el alma que somos nosotros, la persona, va a la presencia del Señor. Pablo decía, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. En el momento que usted cierra los ojos, hermano, usted va a la presencia del Señor en un abrir. No va al purgatorio, ¿sí? No va a ningún purgatorio, no va a ningún estado intermedio. Usted se va directo a la presencia del Señor. Usted va directo ahí al Cristo vivo, lo va a ver cara a cara. Esa es nuestra meta. Esa es la meta de todo creyente. Llegar al final del camino y encontrarme con el Señor. Amén. Dice, y otros ya, bueno, ¿ven? Pero muchos están vivos. Y esa es la evidencia realmente de que Cristo realmente ha resucitado. Y no solamente ellos fueron transformados, sino millones y millones y millones de personas han sido transformados a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. Ayer estábamos viendo testimonios de algunos hermanos y la hermana Sandra contaba y hablaba acerca de contar lo que era nuestra vida antes del Señor, ¿verdad? Y lo que es nuestra vida después del Señor. Y podemos dar evidencia del poder de Dios. Porque una persona, hermana,
hermano, puede ser reformada o mejorada, pero nunca transformada. Usted puede seguir ciertos tratamientos que lo van a mejorar quizás, que lo van a reformar por un tiempo, ¿no? Pero sí en su naturaleza esa condición caída y pecador y dominada por el pecado, por lo cual está continuamente metido en una disciplina hasta que llega el momento que se rompe, usted no puede más y vuelve de vuelta para atrás. Pero lo que hace Dios es transformar a una persona. Es un cambio, es un nuevo comienzo, es un nuevo nacimiento. Es un comienzo, dice la Biblia, totalmente nuevo. Es un nacimiento que viene de lo alto. Es la semilla incorruptible que entra en nuestra vida y comenzamos con un nuevo corazón y una nueva vida totalmente transformada y cambiada. Esa es la mayor evidencia de la resurrección del Señor, que Cristo ha resucitado de los muertos. Y no solamente eso, sino poder entender también algo muy importante. La sangre de Cristo me libra del juicio de Dios. La sangre de Cristo me libra del juicio de Dios. Poneme primero Juan 1:7. Vamos a ver unos versículos. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora poneme 1 Tesalonicenses 1:10. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Acuérdese que el Cordero Pascual, una vez que era inmolado y sacrificado, su sangre tenía que ser rociada en los postes y en los travesaños de las puertas. La sangre tenía que ser visible, esa sangre tenía que aplicarse, porque venía el juicio de Dios, la muerte de los primogénitos. Y donde no veía la sangre, entraba el juicio en esa casa. Pero donde estaba la sangre, el ángel destructor pasaba de largo, pasaba por alto, saltaba ese lugar. Porque eso es lo que significa Pascua: saltar, pasar de largo. Y esa misma noche, lo único que tenían era esa sangre pintada. Y todos veían aquello. Mirá, Juancito pintó su puerta. Era visible. Todos lo podían ver. Era algo que tenían que hacer. Parecía una locura. Pero ellos tenían que poner su fe en lo que Dios decía. O creían o no creían. Y por cuanto creyeron, ellos fueron salvos ¿qué? Del juicio de Dios. Porque era un juicio sobre toda la tierra. Ya no había diferencia. En las plagas había diferencia. El pueblo de Dios era preservado y protegido, y el pueblo egipcio caía bajo la plaga. Pero en la última plaga, la muerte de los primogénitos, ya no había separación. Ya el juicio venía sobre todos. Y el único que podía ser liberado era aquel que creía que la sangre de ese cordero que iba a matar lo iba a librar y lo iba a proteger. Eso apuntaba a Jesucristo. Y Jesucristo murió como un cordero. ¿Y qué derramó? Su sangre. Vio la Santa Cena: esta es mi sangre. Es la sangre del nuevo pacto para perdón de los pecados. Porque hay un juicio por cuando todos pecaron. Están separados. La paga del pecado es muerte. Y Tesalonicenses 1:2 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús. ¿Y qué hace? Quien nos libra, de la ira venidera, del juicio de Dios. Él nos libra de la ira venidera. El cordero tenía que ser asado al fuego, ¿verdad? Y sabe que la Biblia habla del fuego de juicio. Cuando habla de fuego, habla de juicio. Y Jesucristo pasó por el fuego del juicio de Dios. Él fue totalmente, completamente quemado. Él se hizo pecado por nosotros. Poneme 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Mire lo que dice, es impresionante esto. Dice: el que no conoció pecado, él era un cordero inocente, sin mancha, sin pecado, limpio, sin ninguna deuda pendiente. Por nosotros lo hizo pecado. Él no tenía pecado. ¿Qué significa lo hizo pecado? Dios lo trató como pecador. ¿Cuándo lo trató Dios como pecador? Cuando agarró el pecado de María, el pecado de Jorge, el pecado de Joy, el pecado de Mariana, el pecado de Samantha, el pecado de Victoria, de cada uno de nosotros, y lo cargó sobre sus espaldas.
Él cargó el pecado de toda la humanidad. Y ahí Dios lo trata como pecador. ¿Quién? El inocente. Separado de pecadores. Sin mancha. Totalmente puro, el Señor carga y Dios lo trata como pecador para que nosotros, es más, dice, y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Sí? Dios lo trata como pecador en lugar nuestro. Es un sacrificio sustitutivo. ¿Sí? Es un sacrificio que muere en mi lugar. Él tomó el lugar. El juicio de Dios tenía que caer sobre mí y Jesucristo me corrió. Dijo, yo voy a sustituirlo, yo voy a estar en lugar de él. Y el juicio de Dios cae sobre el propio Hijo de Dios. Es algo tremendo lo que Dios está haciendo. Por eso dice que para los griegos es una locura. ¿Por qué es una locura? 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué para el griego es una locura? ¿Cómo un Dios va a entregar a su Hijo? Es una locura. Los dioses van a entregar a su propio Hijo. ¿De qué están hablando? No lo pueden creer porque no entienden el amor de Dios. No comprenden. Los judíos dicen, no puede ser. ¿Cómo un Mesías va a morir de manera vergonzosa en esa cruz? Nuestro Mesías que tiene que ser poderoso, el gran conquistador, el Hijo de David, el que va a restablecer el reino en la casa de Israel, un reino eterno, va a morir ahí en esa cruz. No pueden comprender, no entienden lo que es el amor de Dios. El amor de Dios que se derrama en su misericordia y en su benevolencia sin límite, donde Él muere por aquel que no merece nada. Eso es Dios, su esencia, muriendo por hombres y mujeres pecadores, que lo único que merecemos es la muerte. El hombre merece la muerte, pero la dádiva, la gracia, el amor sin límite de Dios me regala la vida a través de Jesucristo. Por eso Él merece gloria, Él merece honra, en respuesta de su amor. Él merece que nos entreguemos totalmente ahora a nosotros como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Así como Él murió por mí, así yo muero a este mundo y digo, ahora vivo para Cristo. Mis ojos son de Él, mis manos son de Él. Mis deseos son de Él, mis pensamientos son de Él, todo mi ser le pertenece a Él, porque yo vivo porque Él murió, y por cuanto Él murió yo puedo vivir ahora, y ahora agrado a aquel que me hizo tanto bien, aquel que me libró de la muerte, aquel que me libró del juicio, y ahora solamente soy su esclavo. Por eso el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo del Señor, Él es mi amo ahora. Y es un amo a quien amo. Es un amo a quien obedezco por amor. Yo quiero estar con Él. Soy esclavo voluntario. Soy el doulos del Señor. El doulos de Él. El esclavo de Él. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Él pasó por el fuego del juicio por nosotros. Él recibió el castigo por nosotros. Poneme Romanos 1:18. Porque la ira de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, el enojo justo de Dios. ¿Cuánto le hemos ofendido a Dios, verdad? ¿Qué ha hecho el ser humano, hermano? ¿Cómo se ha pervertido? ¿Cómo ha transgredido todas las leyes santas y justas de Dios? Todo lo que viene de Dios es bueno, todo lo que sale del ser humano es malo, ¿verdad? Todo lo que el ser humano hace, lo que está legalizando y dice, bueno, ahora ya no es necesario el matrimonio heterosexual, ahora si es homosexual está todo bien, me parece correcto, debe ser así. Y si ustedes creen en Dios, Dios es amor y no es así, hermano. Y la inmoralidad, ahora lo que antes era malo, el hombre lo llama bueno y a lo bueno ahora lo llama malo. Ya la verdad no es absoluta, no, la verdad es relativa, tu verdad, mi verdad, la verdad. Y la Biblia dice que solamente hay una verdad, dijo, yo soy la verdad, dijo Jesús. La verdad solamente viene de Dios. Y el hombre pervierte, el hombre asesina, el hombre mata y luego ¿a quién le echa la culpa? Ay, si estuviera Dios. Si existiera Dios, las guerras no existirían, ¿verdad? Como el hombre echa las responsabilidades, nunca se hace cargo de sus responsabilidades, nunca asume lo malo que es. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Si estuviera Dios, no habría hambre, mentiroso. Hay hambre en el mundo porque sos un avaro, un codicioso,
sos una persona perversa, malvada. ¿Sí? Hay una palabra que se me fue. Es una persona que lo quiere todo para él, una persona llena de maldad, dispuesta a hacer lo que tenga que hacer con tal de satisfacer sus malos deseos egoístas. Pero ¿para qué voy a reconocer eso, verdad? ¿Para qué me voy a humillar? Es más fácil echarle todo siempre la culpa a Dios. El hombre orgulloso de su corazón. Yo no necesito de Dios. Él me necesita a mí. Así que Dios me tenés que bendecir porque vos me necesitas a mí. Orgulloso y soberbio de corazón, ¿verdad? ¿Cuántas ofensas? El hombre se adueñó de su vida y Dios por derecho de creación es tu dueño. Ya por derecho de creación, Él te fabricó. Por derecho de fabricante, ¿verdad? Él te fabricó. Y ya por derecho nosotros nos hacemos dueños de nosotros y hacemos lo que queremos. Contaminamos el planeta, lo destruimos por todos lados. Lo rompimos todo. Lo rompimos todo. Lo llenamos de muerte, de enfermedades, de peste, de maldad, de dolor, de angustia. Todo lo que hemos hecho. Y hay un juicio de Dios. Hay una ira de Dios. Y dice que porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Hacia quién? Contra toda impiedad, los impíos, los que no son temerosos de Dios, los que dicen yo hago lo que quiero, los que matan, los que violan, los que mienten, yo hago lo que quiero. Un día la ira de Dios va a caer sobre cada uno de ellos. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Aquellos que niegan a Dios, que le dan la espalda con injusticia, con sus obras mentirosas, con sus falsas religiones, con sus falsas filosofías ateas, detienen la verdad del amor de Dios, la necesidad de salvación. Hermano, dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, que Jesús significa Salvador. Él es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Salvador? Porque necesitamos ser salvados. El hombre necesita ser salvado. Y el propósito de Jesús es salvarnos a toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios, quien derramó su sangre por nosotros. Esa Pascua judía en Éxodo 12, 3500 años atrás, señalaba al verdadero Cordero Pascual. Al verdadero sacrificio. Antes era un cordero por familia, un cordero por una nación. Y vino Jesús a ser el cordero por toda la humanidad. Su sangre fue derramada para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Y a partir de ese momento ser liberados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del diablo, que te tiene atormentado con los vicios, que te tiene atormentado cada día con los miedos. Vio la gente llena de temores, llena de psicólogos, llena de miedo, ¿sí? Hace prácticas ocultistas para que le vaya bien, hace cosas en hombre, todo atado, todo en oscuridad. Él te viene a librar de toda esa oscuridad. Él te viene a sacar de esa tiniebla con poder. Te saca del reino de Satanás, que te lleva a la muerte y a la condenación, y te lleva a su propio reino lleno de vida, lleno de luz, y a la vida eterna, que es un regalo maravilloso de Dios. Él tuvo que morir. Él tuvo que pasar por el fuego del juicio, asado por fuego. Él experimentó la separación del Padre. Hay un versículo muy interesante, ya vamos terminando, pero hay un versículo muy interesante que está en Mateo 27, 46. Mateo 26, 39. Él habla con el Padre y le dice, si es posible, antes de ir a la cruz, la misma noche, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa piensa que se refiere? A la ira de Dios. El Hijo iba a experimentar, el unigénito del Padre, el Hijo eterno, aquel que experimentó esa comunión con el Padre, aquel que no sabía lo que era estar separado del Padre. Él iba a experimentar la ira del Padre ahora. Y no había cambio de planes, así tiene que ser. Y él voluntariamente se sometió al Padre y fue a sufrir en esa cruz. Pero mira lo que dice el versículo 26, 39.
Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su... Ah, esto ya lo dije, no, pero el otro, el 27:46. Este es el de la copa, pero miren lo que dice el 27:46. Cerca de la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? ¿Qué hora sería más o menos? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, ¿sí? Empezaba a contarse a partir de las 6 de la mañana. Vieron que el cordero fue sacrificado, dice, entre las 2 tardes, porque el día judío comenzaba en el atardecer, ¿sí? Cuando el sol se ocultaba. Ahí comenzaba el día judío, así que piensan que la Pascua se celebraba entre las 3 y las 7 de la tarde. Ya a las 3 se empezaba a matar el cordero, porque después de las 6, 7 ya el día cambiaba, ya comenzaba el día. Nuestro día comienza a las 12 de la noche, o a las 0 horas. Para el judío no, comenzaba cuando el sol, ¿sí?, se ocultaba, a la caída del sol. Dice, cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabactani. ¿Y esto qué significaba en arameo? ¿Esto qué es? Dios mío, Dios mío. Ahí el fuego de Dios. ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo trataba siempre Jesús a Dios? Yo acá no le dice, Padre, porque en este momento, ese momento preciso donde Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y en ese preciso momento Él experimenta esa separación, porque Dios es santo. Él no puede tener nada con la mugre. A veces no entendemos lo que es la santidad de Dios, la pureza, ¿no? A nosotros el pecado nos da igual, porque estamos acostumbrados. Pero Dios aborrece, es asco, es repugnante. La Biblia dice, es olor de muerto. ¿Y cómo es el olor de muerto? Nauseabundo, ¿verdad? Sin Cristo, ¿sabe cuál es el olor de la persona? Nauseabundo, es repugnante, ¿sí? Y ahí Cristo cargó con ese olor nauseabundo y repugnante, y ahí Él experimenta lo que es la separación del Padre. Y ya no le dice Abba, ahora le dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Ese momento donde Él carga la mugre de todos nosotros por amor. El viernes hablábamos del cordero. Dice que Isaías 53:7 que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿verdad? Y una de las características del cordero es que va tranquilamente al matadero porque no sabe a dónde lo lleva. Dijimos, la diferencia de Jesús es que Jesús sí sabía a dónde iba. Él fue un cordero consciente. Y la segunda diferencia del cordero dice que el cordero sufre por su condición de ¿qué? De indefensión. Creo que el cordero es el único animalito que no se puede defender de nada. Es el animalito más torpe, el cordero. ¿Por qué? Porque necesita siempre del pastor. Usted haga un corderito solo, no sabe comer, no sabe sobrevivir. Viene cualquier depredador y sonó el cordero, ¿sí? No, es indefenso, no tiene garra, no tiene cuerda. El corderito, nada, ¿sí? Pero Jesús sufrió no por su estado de indefensión, Él sufrió porque quiso sufrir. Él sufrió porque quiso sufrir. Él dijo, Pedro, envaina la espada, no me defendas vos. Vos pensás que yo no puedo orar al Padre y envía el ejército de los cielos y no queda ninguno acá. Él sufrió porque quiso, Él sufrió porque te ama. Él quería sufrir por ti, porque Él ya no quiere que vos sufras más. Ya no quiere que sufras más. Y termino con otro día lo vemos, lo del Éxodo, ¿no? Pero dice que el cordero en la Pascua judía tenía que ser sacrificado y tenía que tomar un cordero por familia. Un cordero por familia. Conforme al comer de cada hombre. ¿Qué significa conforme al comer? El cordero tenía que satisfacer a toda la familia, ¿sí? No es que decía, bueno, me tocó la pezuña, ¿qué va a hacer? No, ¿sí? Realmente tenía que sobrar, el cordero tenía que saciar, por eso dice conforme, ¿viste? Si no, tenía que matar uno más grande o agarrar 2 corderos, pero tenía que alcanzar, tenía que sobrar. ¿No vieron que en un momento dice, bueno, si sobra, ¿sí? Tiene que quemarse, porque si sobra es porque había mucha abundancia.
pero todo tenía que ser comido. Cuando habla de comido el cordero completamente, eso me habla de nuestra comunión con el Señor. Sabe que para el judío la comida era fundamental y la comida simbolizaba la comunión, la comida simbolizaba la amistad, la comunión. ¿Sí? Y el hecho de comer, así como nosotros comemos la comida material que se hace uno, si usted come un buen churrasquito, hay churrasco en Venezuela, bife de chorizo, si esa carne tan rica, yo soy re carnívoro, invíteme con un buen asado, un buen vacío, ¿sí? Un matambre a la pizza, que toca que tenga carne. Y la carne se hace uno con nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Uno empieza a absorber las proteínas, los minerales, y el comerlo simbolizaba nuestra comunión con el Señor, el ser uno con el Señor. Ya no somos dos, ahora somos uno con el Señor. Y había que comer la cabeza, ¿qué más? Los pies y las entrañas. Y cuando habla de la cabeza, una vez que lo comemos al Señor, habla que tenemos que tener la mente de Cristo. Renovaos en vuestra manera de pensar, en el espíritu de vuestra mente, el sentir del Señor, el pensamiento del Señor. Cuando habla de comerse los pies, ¿por qué comerse los pies? Y los pies habla de nuestro caminar diario, de nuestra conducta diaria. ¿Dónde van tus pies? ¿No? El Señor iría donde vas. ¿Cómo es tu vida? La Biblia habla de despojarse del viejo hombre y vivir ahora, ¿no? Habla de la conducta diaria, cómo vivimos ahora que nos alimentamos del Señor. Y las entrañas, ¿sabe que para el judío las entrañas significaba el lugar donde estaba el corazón, las emociones, ¿sí? Y eso nos habla de el amor de Dios. El amor de Dios. Dijo Jesús: en esto conoceréis que son mis discípulos, Juan 13:35, poneme el 34, si os amáis los unos a los otros. Y habla de vivir y expresar esa vida de amor, así como Dios nos amó. Pero mire lo que dice el 34, uno para atrás. El 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Por qué nuevo? Dice un mandamiento nuevo. Si en el Antiguo Testamento dice que debo amar a mi prójimo, ¿pero por qué nuevo? ¿Por qué nuevo? Si ya está escrito. Es para pensar, ¿verdad? Es para pensar. Es para pensar, María, ¿o no? Dice nuevo, pero ya existía. ¿Por qué nuevo? Pero mire lo que agrega. Veo que cada detalle de la palabra, cuando uno se pone a estudiar cómo el Señor nos llena de fe, ¿no? Y hermano, es ese alimento espiritual, no hay que comerlo todo al Señor, ¿no? ¿Por qué habla de él? Dice que os améis unos a otros, y ahí me pone la medida del amor. Como yo os he amado. Por eso es un mandamiento nuevo. No es solamente amar al que te ama, él agrega dice como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama el Señor? Entregando su vida por nosotros. Esa es la medida del amor. Por eso le dice a los esposos: amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó. Esa es la medida del amor del esposo. Pero es medida alta, hermano. Tu vida por tu esposa. Te negás a vos mismo por alegrar a tu mujer. Hola, Cari. Hombres, esa es la medida del amor. Esa clase de amor habla. La mente del Señor, los pensamientos del Señor, el sentir del Señor, el caminar diariamente en una vida nueva, nuestra conducta, ¿qué reflejamos? Y nuestro amor genuino y verdadero, no falso. Las entrañas, el amor, así como Cristo nos amó. El amor desinteresado. Es fácil amar a los que te aman, ¿verdad? ¿Sos capaz de hacer bien a los que te hacen mal? El pastor a mí mire, me trató mal y amalo. Porque vos también eras malo. Y ahora sos menos malo. Y Dios te ama igual también. Y Dios te aguanta también. Y nosotros no aguantamos a nadie. Y Dios nos tiene que aguantar todos los días y encima le pedimos. Y encima creemos que merecemos porque hoy me porté bien. ¿Verdad? El Señor cambia nuestro corazón. El Señor cambia nuestro corazón. Así que, hermanos, vemos ese sacrificio del Señor, ese cordero. Y sabe que dice que en Éxodo 12:10 que ese cordero debía ser comido en el día y no dejar nada para mañana. No dejar
dejar nada. No es que dice, bueno, me tomo el tupper y me llevo algo para casa. Tenía que ser todo comido en el día, hoy. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la salvación, no mañana. No esperes a mañana, quizás mañana sea demasiado tarde. Esa misma noche venía el juicio, Esa misma noche yo tenía que comer el cordero. Y no solo comerlo, no basta con saber que viene un juicio de Dios. No basta con saber que la sangre de Cristo te libra. Es necesario aplicar esa sangre a tu corazón y a tu vida. 12:22 de Éxodo dice que tenía que tomar un hisopo y pintar una ramita, una planta y pintar los postes de la casa, ¿verdad? Eso es la fe aplicada a nuestra vida. Yo lo creo y yo lo recibo. No basta con conocer. El juicio viene. Y la pregunta es, si el juicio viene hoy, ¿estás preparado? Si hoy tenés que partir, ¿estás preparado? Hoy debería comerse. No se deja nada para mañana. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hechos 17:30. Me rompí todo el fin de semana escribiendo, hermano, y otra cosa. Me rompía la cabeza, buscaba, armaba, siempre enseñas esas cosas y ya no sé qué hacer. Dice, pero Dios, mire qué lindo, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le está hablando a los griegos, llenos de ídolos, ¿no? Una vida sin Dios. Dice que en el mundo estábamos sin fe y sin Dios y sin esperanza. Los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Cuánta gente corre de un lado para el otro y vive sin Dios, verdad? No tiene nada. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Que cambien su manera de pensar y se vuelvan a Dios. Versículo 31. Versículo 31. Por cuanto ha establecido, ¿vio cómo la Biblia no se contradice? Qué lindo es Dios, es la palabra de Dios, no tiene contradicciones. Un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vio que dice, no hay justicia, pastor, esto es una injusticia, pero viene la justicia de Dios. Contra todos los hijos. Yo me salí con la mía, soy un capo, soy un fenómeno, le robé a este, estafé al otro, maté a fulano. Un día va a venir la justicia. Y yo no quiero estar en tus pantalones, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque cuando viene la justicia no hay misericordia. Ahí ya no hay clemencia, hay justicia, porque es el tiempo de gracia. Cuando se acaba el tiempo de la gracia, comienza el tiempo de la justicia. ¿Amén? Está establecido. Los chicos que van a tocar, si quieren, pueden ir viniendo. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él resucitó, ya no tienen excusa. Mire lo que dice el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hacían unos? Se burlaban. Y otros decían, ya que oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Te hablan de Jesús y ellos se burlaban. Le hablaron que Él resucitó y se reían. Pero mire lo que dice el versículo 33. Y así Pablo salió del medio de ellos. Y mire lo que dice el 34. Se fue Pablo. Qué triste, ¿verdad? Te dieron el mensaje, estaban mal. Y qué triste burlarse, lo dice, o rechazar el amor de Dios. Rechazar el regalo de Dios. Rechazar la salvación. Se rieron. Andaba con tu evangelio. Andaba con tu Biblia. El hermano Pandereta. El hermano Aleluya. Gloria a Dios. Pastorcito. Andaba. Pero esto es lo que me gusta. Mire cómo termina. ¿Ves? No cayó en vano. Hay buena tierra también. Cayó en espinos. Cayó en pedregales. Pero también había buena tierra. Había corazones dispuestos. Yo creo que de esta manera hay buena tierra acá. Hay corazones que se abren porque Dios quiere sembrar esa salvación en nuestras vidas. Mas algunos creyeron.
juntándose con él. Y mire que pone los nombres, ¿verdad? Como están ahí, uno ni sabe quiénes son, pero Dios los conoce y los puso. Entre los cuales estaba Dionisio, que tiene un nombre para un hijo, Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Dámaris. Y otros con ellos también. Y así como nosotros también. 2000 años después, la Pascua. Pero nosotros sabemos lo que es esa Pascua, ¿verdad? Esa Pascua es nuestro querido Jesús, que pasó por el fuego del juicio de Dios para que nosotros podamos experimentar la vida eterna